Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Oremos al Señor. Señor, gracias el día de hoy. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu paz. Queremos honrarte, darte gloria y darte honor. Reconocerte como nuestro Salvador, como nuestro guía, como nuestro Señor. Estamos dispuestos a aceptar el señorío de Cristo en nuestras vidas, establecido por tu Espíritu Santo. Estamos dispuestos a aceptar el gobierno del Espíritu Santo en nuestras vidas, para no hacer lo que queremos, sino aquello que tú has establecido en tu palabra para obedecer. Señor, queremos someter nuestra voluntad a la tuya, con disposición de obedecerte, de ser guiado por ti, perfeccionados y transformados por tu Espíritu. Señor, gracias porque tú lo haces en este momento. Honor y gloria a tu nombre. Gracias. Gracias por el perdón de pecado. Perdona todo pecado en esta casa. Transforma, libera, Señor, en el nombre de Jesús. Forja tu imagen en nosotros en esta casa. Establece tu orden en el nombre de Jesús. Toma nuestros pensamientos, te lo entregamos para que tú nos guíes a pensar aquello que sea conforme a la palabra. Señor, que nuestros pensamientos se correspondan con la investidura que tú nos has dado como hijos tuyos y salvos por tu gracia. Señor, que nuestras palabras se correspondan a lo que tú has establecido en la palabra, en el nombre de Jesús, que hablemos palabras sazonadas con sal. Renunciamos, Señor, a hablar palabras que dañen, en el nombre de Jesús. Señor, que nuestras palabras se correspondan, que bendigamos a la gente con la palabra, en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque pone una palabra de sabiduría, de ciencia, de revelación. Y porque nos capacita para revelarnos cuando el enemigo quiera someternos a su patrón. En el nombre de Jesús somos libres por la palabra. Oh Señor, nuestra conducta, sometemos nuestro comportamiento delante de ti para que nuestro comportamiento sea conforme al diseño de la Escritura. Que tu Espíritu Santo nos guíe para tener un comportamiento apropiado. Gracias porque nos perdona, porque cambia nuestro lenguaje, porque transforma nuestra mentalidad, porque infunde en nuestra conducta. Eres poderoso para obrar en nosotros. Nos rendimos en el día de hoy para que tu gloria se manifieste, para andar como tú has decidido, como tú has establecido que andemos delante de ti. Señor, gracias porque lo hace. Obra en nuestras vidas de una forma extraordinaria. Completa tu obra en nosotros, Señor, para gloria de tu nombre. Bendice la familia y la casa de mis hermanos. Bendice los medios de producción. Bendice sus empresas, sus negocios. Bendice su trabajo, sus profesiones. Señor, en el nombre de Jesús, lo que hacen, prospéralo en el área que hacen. Prospéralo en la relación de parejas. Que haya relaciones de pareja sana. Señor, para gloria de tu nombre. Tú lo haces en este tiempo. Señor, que hay un trato especial y delicado. Establécete en las relaciones de parejas, en las relaciones de familia, de padres e hijos. Que sea con madurez, Señor, para gloria de tu nombre. Oh, gracias porque cambia la atmósfera de las familias y de los matrimonios. Porque reconcilia a los padres con los hijos. Eso es una promesa para el tiempo de la gracia. Señor, reconcilia toda rebeldía, toda irresponsabilidad. Señor, en el nombre de Jesús, para gloria de tu nombre. Gracias porque lo hace. Completa tu obra. Completa tu obra. Establécete. Oh, para gloria de tu nombre, Señor. Para tu gloria, para tu gloria, para tu gloria, para tu gloria. Gracias. Gracias porque hay salvación.
Fluye la salvación, fluye la salvación. La gracia, Señor, que tú has manifestado, que nosotros somos portadores de esa gracia, que podamos darla a la gente, que los que se acerquen a nosotros también sean alcanzados por la gracia con que nosotros hemos sido alcanzados. Oh Señor, toda persecución espiritual la anulamos en el nombre de Jesús. Todo ataque en el nombre de Jesús es inoperante. Toda palabra descompuesta es inoperante. Toda maldición es inoperante. Tu gracia nos cubre en el nombre de Jesús, 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 por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús, eres grande, eres hacedor de maravillas. Nosotros confiamos en ti y anulamos todo aquello que se levanta contra nuestro crecimiento espiritual, contra la relación contigo. En el nombre de Jesús es inoperante. Cancelamos la furia del infierno. En el nombre de Jesús no tiene poder para obrar contra la iglesia. En el nombre de Jesús eres poderoso para sanar y para salvar. Sana nuestros corazones. Oh, eres grande, eres hacedor de maravillas. Enséñanos a perdonar, a tolerar, a aceptar, a reconciliar para tu gloria. Nos ha dado el ministerio de la reconciliación como iglesia. Señor, se establece en el nombre de Jesús. Para gloria de tu nombre, para gloria de tu nombre. Gracias, Espíritu Santo, porque te perfecciona, porque muestra tu gloria, porque nos guía para permanecer en la palabra y en la gracia, pase lo que pase. Te entregamos toda distracción en el día de hoy, todo aquello que nos distrae, palabras que nos distraen, lengua que nos distraen, comportamiento que nos distraen, Señor, necesidades que nos distraen. Oh, lo encomendamos en tus manos. Lo que vemos, lo que hablamos, lo que escuchamos, lo sensorial lo ponemos en tus manos. Muestra tu gloria, te pertenecemos a ti. Y sabemos que guarda la entrada y salida de nuestros hermanos y hermanas. Señor, gracias porque en cada área lo prospera. Para gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias al Señor, aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Así que quiero compartir con ustedes un tema que es muy interesante en la praxis de la iglesia, pero que poco hablamos de esto. Permítanme compartir la escritura en el evangelista Lucas, Evangelio de Lucas. Vamos a tener la palabra. Así dice la escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 7, dice la escritura en el nombre de Jesús. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Entonces él os mostrará un gran aposento alto y dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua.
Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado, esto es en admiración, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que perezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Muy amable. Gloria a Dios. Hablamos de la cena del Señor. La gente le llama a la cena del Señor Santa Cena. Y es un comportamiento general en la iglesia cristiana, en el cristianismo. Tanto en el cristianismo apostólico como el cristianismo tradicional en el movimiento protestante. Y en mis tiempos, cuando estuve estudiando las religiones del mundo, me encontré con una persona que estaba trabajando para saber algunos temas en la investigación, y me encontré con que hay algunas religiones que se desprenden del hinduismo, que de alguna manera, algunas expresiones participan de la cena del Señor. Y me encontré con una persona que me mostró una sustancia que prepara uno de sus maestros con sus manos, de sus manos sale la sustancia y él se la manda en el mundo a la gente para que participen de esa ceremonia que es parecida a la cena del Señor, pero él la preparaba con sus manos y de sus manos salía esa sustancia. Es interesante porque una de las cosas que hace el infierno es, como no es original, es imitar la cosa de Dios. Y no sé por qué en la iglesia no han entendido eso, que Dios es original y que no necesita imitar al infierno para nada, sino que es al revés, que como el infierno no es original y no tiene nada, entonces tienen que imitar lo que Dios hace. La cena del Señor es interesante porque tiene sus antecedentes. Ahora, cuando hablamos de la cena del Señor en la congregación, hablamos de uno de los medios de gracia. Y los medios de gracia, los reformadores trataron de estructurar una ligera definición del concepto. Y digo los reformadores porque ustedes saben que hubo en la historia del cristianismo, ¿verdad?, diferentes etapas. Hay una etapa donde en lo que se conoció como el medioevo, que hubo un control de la iglesia tradicional del mundo, de la filosofía, de la ciencia, del conocimiento y de la religión. Y entonces eso produjo cierta crisis y hubo una ruptura. La iglesia ortodoxa no era parte, sino que ya se había independizado. Entonces hubo una ruptura ahí y se conoce como los reformadores o el movimiento protestante se le llamó, que son los que vienen a separarse de la iglesia tradicional para volver al evangelio, a los evangelios, a la palabra, y de ahí el concepto evangélico, ¿verdad? Es cuando se regresa a los evangelios. Entonces, ellos, hablo de los reformadores, estructuraron todo lo que se conoce como la institución de la religión cristiana. Es un concepto que al desprenderse de la iglesia tradicional necesitaban tener una estructura, necesitaban tener una base. De ahí que nosotros en el mes de octubre conmemoramos, en esta casa se hace el mes del movimiento protestante, porque hubo un rompimiento de la iglesia tradicional y no sé por qué alguna gente se sientan para que los sacerdotes de la iglesia tradicional le enseñen.
porque ya la ruptura se dio y la revolución también, y hubo una separación por la palabra de Dios. Entonces ellos establecieron, como ya estaba establecido en el catolicismo, toda una constitución de lo que era la religión. Entonces ellos, los reformadores, establecieron una nueva constitución de lo que sería, se conoce como la institución de la religión cristiana, en que los reformadores participaron con cierta diferencia uno de otro, pero en puntos ligeros que no comprometen la salvación. Es importante observar lo que ellos dicen acerca de los medios de gracia, porque fue lo que escribieron sobre diferentes temas para diferenciar, establecer la diferencia entre la iglesia tradicional y la nueva iglesia que nacía, para dar chance al Espíritu de Dios que tome el control. Aun cuando haya congregaciones hoy y creyentes en las iglesias que no dejen que el Espíritu de Dios tome el control de la iglesia o de su persona, lo que viene establecido es la libertad para que el Espíritu de Dios tome el dominio y el control de la iglesia y de la gente también. Y eso es lo que establece el concepto de iglesia para ellos. Entonces plantean que los medios de gracia son medios ordinarios externos por los cuales Cristo comunica a su iglesia los beneficios de su mediación por su sacrificio. Se vienen estableciendo que los medios de gracia, como ustedes saben, son diferentes. Inclusive lo que yo hago los domingos, la predicación es un medio de gracia, porque no es la gracia en esencia, pero es un medio para que la gente sea alcanzado y sea salvo. Esto es aquellos que hacen caso a la palabra y que no se oponen a la predicación y oran contrario. De eso se trata, de que la palabra llegue a la gente y que la gente pueda aceptarla, recibirla, con el propósito de arrepentirse, de reconocer su miseria espiritual y volverse a Dios. Entonces son medios de gracia como la Escritura, como la iglesia, el bautismo en agua, que es considerado importante como la cena del Señor, en el sentido de que vienen a sellar la unión con Cristo. Es el concepto de sacramento que ellos establecen también. Hablan de los instrumentos ordenados por el Señor, en la que el Espíritu Santo usa para capacitar a los creyentes para que puedan recibir a Cristo. Y el concepto de sacramento sella la unión con Cristo en el pacto de gracia, porque existe el nuevo pacto que la iglesia tradicional no entendió ni asumió, sino que se quedó en el antiguo pacto. Inclusive hay congregaciones protestantes hoy que siguen en el antiguo pacto, no en el nuevo. Y ese no es nuestro tema de hoy, pero podemos sentarnos a ver eso, porque hay iglesias protestantes que todavía están en el antiguo pacto. Y entonces el nuevo pacto, que es la gracia que viene a tener como garantía el Espíritu Santo, y los sacramentos, que es el concepto que también se utiliza para referirse específicamente a esos medios de gracia, el bautismo en agua y la cena del Señor, vienen a sellar nuestra unión con Cristo, vienen a establecer, ser parte del pacto de gracia. No hay salvación alguna en la cena del Señor, sino que anunciamos la gracia de Dios que rescata a los perdidos por medio de la cena del Señor. Y nos hacemos partícipe, y ojo con eso, subrayé eso que es importante, nos hacemos partícipe de su sacrificio, porque podemos ingerir el cuerpo de Cristo, no porque somos antropófagos, no, sino porque nosotros somos capaces de amarnos unos a otros y tolerarnos, aceptarnos. Porque cuando usted participa de la cena del Señor, usted anuncia que usted está unido con sus hermanos y que usted es capaz de dar su vida por los hermanos. Así que si ese no es el concepto que usted tiene, anda mal y no está participando bien, porque es el cuerpo de Cristo que estamos participando libremente. Y si el cuerpo de Cristo es la iglesia, yo estoy ingiriéndolo a usted y usted a mí como cuerpo de Cristo, para volvernos un solo. Entonces Pedro
trata de hablarnos acerca de Cristo, porque el Señor no improvisa, Él no está improvisando qué pasará ahora, qué vamos a hacer ahora, qué vamos a hacer después. Dios tiene todo un proyecto, tiene un plan en la que Él establece cosas. Y entonces ya cuando nosotros hablamos de la cena del Señor, ya estaba en el corazón de Dios antes de que Cristo se encarnara. Porque el proyecto de Dios de la salvación del ser humano está antes de que Adán pecara. Por eso Pedro dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces el apóstol Pedro está diciendo en el capítulo 1, el versículo 18 de su primera carta, él está diciéndonos desde cuándo está en el corazón de Dios la salvación de la humanidad. Así que si es un medio de gracia la cena del Señor, entonces la cena del Señor estaba antes de crear al hombre, diseñado como propósito de Dios. Entonces el apóstol Pedro señala algunos puntos aquí. Que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Ahí él está hablando del pecado original. Hemos heredado de nuestros padres el pecado. Entonces esa es nuestra condición. Y entonces fuimos ¿qué? Rescatados de ese pecado que heredamos. Porque el sacrificio de Cristo se aplica. Ustedes saben que para aplicar una ley en cualquier estado del mundo, toman en cuenta el concepto de la retroactividad de la ley. O sea, que la ley no tiene efectos retroactivos, sino que tiene un efecto a partir que se crea en el presente y hacia el futuro. Sin embargo, aquí nosotros estamos hablando de cosas que tienen efecto al pasado. El sacrificio de Cristo afecta el pecado original, el que heredamos, y el pecado actual, que es el que cometemos a partir que tenemos uso de razón. Ambos pecados, Cristo fue por él a la cruz del Calvario. Así que el sacrificio de Cristo tiene efecto en la retroactividad, en el sentido del pecado original que heredamos de nuestros antepasados. Y entonces Pedro está hablando de ese concepto. Y dice, no con cosa corruptible, porque no fuimos comprados en un mercado libre donde se compran esclavos. No. Nosotros no fuimos comprados por dinero ni por plata. Así que si alguien se atreve a venderle la salvación a usted, ya usted sabe que si usted quiere la compra, pero comprar la salvación es como comprar un ave que está volando. Te vendo esa. O cuando usted va al mar y le dice a la gente, te vendo un solar ahí, mídelo, para que haga tu casa. Usted no está comprando nada porque ya fue comprada, no por dinero. Y entonces él describe aquí cómo fue comprado. ¿Okay? No es corruptible como oro o plata, concepto de dinero, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y subraye cordero, porque para hablar de la cena del Señor hay que hablar de cordero. Porque no se puede hablar de la cena del Señor sin sacrificio. Y entonces aquí él está señalando por quién hemos sido comprados. Y una de las cosas de la que yo digo, por la que digo que el Señor me hizo gente, fue porque yo cuando llegué a la iglesia, que llegué desbaratado, joven, adolescente, con muchas frustraciones, muchas cosas que no entendía y confusiones, y llegué y el Señor cuando me encuentro con Él me da vida. Y usted sabe lo interesante que es que aquí Pablo habla de eso, que yo fui comprado, o sea, alguien me dio valor a mí. Un valor que en ningún mercado lo pueden dar. Bendito es el nombre del Señor.
En ningún mercado libre pueden dar un precio como el que dio Cristo por nosotros. Nadie, ni papá, ni mamá, ni el enamorado, ni el esposo, nadie, solamente Cristo pagó un precio por mí. Cuando yo entendí eso, mi vida comenzó a cambiar. Porque tan solo saber que alguien le dio valor a mi vida y que yo no soy lo que la gente dice, ni lo que yo había escuchado, comencé a pensar diferente. Y entonces describe quién es: Cordero sin mancha y sin contaminación. Mientras todos somos pecadores, Él no tuvo pecado. No hay mancha ni hay contaminación. Todos hemos sido manchados por el pecado, todos hemos sido contaminados, Él no. Y entonces Él nos compró de esa manera. Así que si hoy le hablo de uno de los medios de gracia, no le voy a decir que van a ser salvos cuando participen, sino que ya lo son. Aleluya. Aleluya. Y dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestados en los postreros tiempos. Y Pedro está hablando aquí de el crono de Dios, o sea, el concepto de la eternidad, cuando los puntos son marcados y se van cumpliendo. Eso estaba predeterminado y estaba marcado para que se cumpla en un momento determinado, y ahí se cumplió, se manifestó para nosotros. Entonces, la primera manifestación en la tierra que hay del concepto que hoy llamamos Cena del Señor y que fue instituido como la Pascua, la primera manifestación aparece en el libro de Génesis. Como ha sido marcado desde la eternidad, comenzó a manifestarse en la tierra y se manifestó primero con Abraham el concepto. Y en Génesis 14, 18 dice la Escritura: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios, del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo. ¿Eh? Y por eso usted va a encontrar cuando lea Hebreos que le va a decir del orden de Melquisedec, que es un tipo de sacerdocio que no es de la herencia de Abraham, sino que Abraham fue bendecido por ese modelo sacerdotal. Y entonces dice que Cristo es de ese modelo, porque de la familia de Abraham a él le correspondía, como viene de la tribu de Judá, le correspondía la gracia, el gobierno, pero no le correspondía el sacerdocio. Y entonces el escritor de los Hebreos está diciendo que él no es del orden levítico, sino del orden de Melquisedec. Y se trata de ese señor, de Melquisedec, que a usted le gustaría que yo le explique, pero ese no es el tema de hoy, para hablarle de Melquisedec, que pudiéramos tomarlo en cualquier momento, para hablar de él, pero rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y dice, y él le dio a Abraham los diezmos de todo. O sea, Abraham, cuando recibió de Melquisedec el pan y el vino, que lo veremos más adelante, que fue la primera manifestación de la gracia de Dios como cena del Señor, él entregó sus diezmos a ese sacerdote, y esa es una señal de que él no se lo pidió. Él no le dijo, dame tus diezmos, no, él se lo dio él voluntariamente. No tuvieron que retorcer el brazo para que dé, ni le contaron cuento de camino para que dé, ni le contaron historia y lo marearon, no, eso salió de su corazón. Y ese es el concepto bíblico, grábese eso y subráyelo. Que si yo tengo que torcerle el brazo, entonces no dé porque está mal. Es una decisión personal y voluntaria. Y lo hizo Abraham porque estaba agradecido de Dios. Y entonces él lo decidió de corazón. ¿Cuándo lo hizo? Cuando se encuentra con el sacerdote de Salem, Melquisedec le da
pan y vino, lo bendice, él lo reconoce como una autoridad de Dios y entonces él voluntariamente lo hace. Es la primera manifestación de la cena del Señor en la tierra. Viene desde antes de la fundación del mundo, pero ahí tuvo su primera manifestación. ¿Por qué? Porque ya Abraham era partícipe de los beneficios de la gracia. Porque en todas las dispensaciones hay una gracia. Lo que pasa es que a nosotros nos tocó vivir la dispensación especial, que es la gracia perfecta. Y entonces, viviendo en esa dispensación, nosotros podemos experimentar cosas extraordinarias, como es la de la cena del Señor, como beneficio, como una bendición de anunciar el sacrificio de Cristo y ser partícipe de su cuerpo y de su sangre. Y esto, que es de manera simbólica, para que no vayan a interpretar como en la iglesia tradicional, y por eso los reformadores tuvieron que establecer diferencia, porque ellos hablan de la transubstanciación como si se volviera, es el concepto, realmente el cuerpo de Cristo. Y entonces aquí los reformadores trataron de explicarlo un poquito mejor. No es que se vuelve, es que usted participa espiritualmente. Aleluya. Porque el toque del pastor de algo no lo santifica en esencia, sino que viene santificado por el Señor que lo trae y por los creyentes que tienen una vida apropiada. Aleluya. Aleluya. Entonces, en Éxodo comienza, en el capítulo 12, nos habla acerca de cómo se instituye lo que se conoce como la Pascua, y que de ahí ya usted vio que Cristo la conmemoró. Y entonces aquí establece todo, establece el día del mes, establece el mes, establece el día, establece todo sobre la Pascua. Y entonces usted hace deducciones. Cuando usted lee la Biblia, usted hace deducciones importantes, porque establece inclusive el día que fue Cristo crucificado a partir de leer este contexto. En el 12:1, si usted tiene su Biblia es mucho mejor, es más ligero inclusive para todos, donde usted toma la palabra y se concentra en lo que estamos hablando y en el texto. Y ahí, si usted es predicador, el Señor le va a dar muchísimas enseñanzas. Cuando usted se concentra escuchando una predicación y con la Biblia en la mano, usted comienza a recibir temas y cosas que el Señor le va dando, porque usted se concentra en lo que usted está haciendo. En el 12:1 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, el primero en los meses del año. O sea, aquí le dice al pueblo de Israel a través de Moisés y Aarón, y usted se pregunta: ¿y por qué Nisan o Abil es el primer mes de ese calendario, del calendario hebreo? Porque Dios se lo estableció. ¿Por qué no coincide con el romano? Coincide como el mes de abril, puede ser por ahí lo más cercano, y porque Dios se lo estableció así. Y ustedes van a tener un calendario, y ese calendario, el primer mes va a ser Aleluya. Y entonces en el 6 le dice: lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Ahí él le dice ya el día que deben preparar el cordero y que deben guardarlo. Entonces, si usted analiza ese texto y se va a lo que leímos al principio, entonces el día que celebraban la Pascua, entonces usted dice: pero Jesús fue ese día que se reunió y fue para conmemorar esto que estamos aquí ahora. Esta fue la institución de la Pascua, según las Sagradas Escrituras. Lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces le está hablando acerca del tipo de sacrificio que van a hacer
con el cordero. Porque ese cordero que dice aquí y utiliza el concepto inmolado, que es el concepto que utiliza para referirse al sacrificio de Cristo. Ese cordero que tenían que prepararlo y reservarlo para ese día. Y aquí vamos a ver la primera vigilia convocada por Dios. Y oiga eso. La primera vigilia convocada por Dios no fue para orar ni para cantar, fue para comer. Perdóneme, yo nunca lo he invitado a una vigilia para comer, por el contrario, lo invito a ayunar. Pero la primera vigilia que se convocó fue para comer. Así que si alguno hace una fiesta para comer de vigilia, vamos a amanecer comiendo. Yo no sé dónde está el estómago, pero bueno, hay que comer, comer y comer. Ellos necesitaban esa comida para estar fuerte. Así que ya saben que si alguno le dice que no se puede dar comida en la vigilia, usted le dice que hay vigilias que son de comer. Ahora hay vigilias que son de ayuno. Y las otras vigilias que aparecen en la Escritura eran de trabajo, establecidas por el templo en Israel, establecido por el sumo sacerdote, donde ponía grupos de sacerdotes a trabajar, cada uno en diferente vigilia, porque la noche tenía 4 vigilias, ¿verdad? La primera vigilia, que es de 6 a 9, la de 9 a 12, la de 12 a 3 de la mañana, que es la más fuerte, y la de 3 de la mañana a 6, y luego ya la dinámica del día. Pero esto fue, ¿verdad? Y dice, y tomará la sangre y la pondrá en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Cada quien en el lugar donde va a comer guardará la sangre y la va a rociar. La va a rociar. Porque ese cordero representaba a Cristo y su sangre lo iba a proteger de la muerte. Aleluya. Por eso es que Jesús está diciendo que el que viene a Él ha pasado de muerte a vida. ¿Tienes razón, Cristo? Aleluya. Eso es una pregunta. Puede ser de consumo personal. ¿Tienes razón, Cristo? ¿Tendrás razón en mi vida si es que yo tengo la vida abundante que Cristo ofrece por medio de su misericordia y su perdón? Entonces debe ponerlo en los dinteles de la casa. De ahí se interpreta el concepto de ángel de la muerte, que algunos creyentes manejan y hablan de eso, de un ángel que mata. De ahí viene el concepto, porque esto está narrado en un momento donde ocurrieron lo que se conocen como las plagas en Egipto. Y entonces al darse en las plagas había una protección para Israel y la muerte de los primogénitos de los egipcios, que era una manera de avergonzar a los dioses de Egipto y confrontar al faraón para que deje salir el pueblo de Dios, que debía salir a formar una nación y que luego pasó por el desierto y que se formó la nación de donde iba a nacer el Mesías, que sería Cordero, el que ellos estaban sacrificando ahí en ese momento. Y que su sangre ya simbólicamente estaba representando el sacrificio que Cristo haría. Es interesante, ya ellos estaban recibiendo los beneficios del sacrificio de Cristo, gloria a Dios. Lo recibió Abraham, pero lo está recibiendo su descendencia y todavía él no se ha sacrificado. Así obra Dios, maravilloso Señor. Lo ponen en los dinteles de la casa en la que vayan a comer el cordero, en el lugar donde van a estar para que sean protegidos. Aquella noche comerán la carne asada en el fuego y panes sin levadura con hierbas amargas. Lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada en el fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Le dice, se lo van a comer. Y todo lo que no se coman, no lo dejen. Quémenlo cuando amanezca, para que no quede rastro de lo que pasó aquí.
esa cena que ellos convocaron en familia, ese sacrificio que estaban haciendo y anunciando, esa sangre que regaron, lo iba a proteger de la ira que estaba pasando en Egipto. Mientras estaban en la casa de los egipcios llorando a medianoche, ellos estaban en un sacrificio, pero ellos estaban en una guerra que ellos no entendían, porque hay guerras que la gente que está alrededor no entiende, pero nomás le entiende usted. Porque usted que sabe lo que se está moviendo, usted que está viendo lo que está pasando, porque a usted fue que Dios se lo reveló. Aquí se pone de boquita, como dicen aquí. Está hablando con gente que no lo entiende. Ellos no entendían. Ningún egipcio entendió eso. Ellos sí lo entendían. Y recibieron los beneficios por causa de la obediencia. Si alguno no obedeció, fue contado como egipcio. Porque el que no obedece es contado entre los impíos. Y no iba a recibir la bendición. Pero todo el que obedeció e hizo como el Señor le había mandado, que es el que traza las pautas a seguir para protegernos, entonces estaba cubierto en ese lugar. Pero estaba cubierto él y sus hijos. Estaba cubierto su primogénito. Imagínese usted, donde había un padre que era primogénito y su hijo primogénito, los dos se van. ¿Alguien está aquí hoy? Y en el 12:11 dice: y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado y vuestros pies. Esa vigilia era una vigilia de pelea, era una vigilia de guerra, era una vigilia especial y tenían que estar vestidos, preparados para irse. Lo voy a sacar de aquí. Pero para sacarlo de aquí, usted tiene que amanecer orando. Hay sitios donde usted para mudarse, usted tiene que orar. Hay sitios que para usted moverse, usted tiene que fajarse. Para ellos salir de ahí, tenían que estar en la presencia del Señor toda una noche mientras se preparaba el ambiente. Y mientras había dolor y confusión, estratégico. Cuando amanece, los egipcios están llorando los primogénitos y todo el mundo se está consolando uno a otro y buscando, y ellos salieron. El Señor va a distraer el enemigo cuando tú tienes que salir. Aleluya. Así que si a usted no lo han operado del miedo, ríndase al Señor para que Él se encargue del asunto. Pero el Señor distrae a su enemigo cuando usted esté pasando por el sitio que tiene que pasar obligatoriamente. Porque yo no tengo que pasar por donde esté el enemigo. Pero si yo tengo que pasar por ahí, el Señor lo distrae. Y usted pasa desapercibido, no lo ven. El Señor prepara el ambiente para la salida del pueblo y ellos estaban enterrando su muerto y llorando su muerto. Mientras el pueblo que no querían dejarlo salir, estaba preparado, vestido para salir. Y entonces ahí se efectúa el concepto de la Pascua, de donde viene hoy de lo que hablamos de la cena del Señor. Aquí se origina la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y viere la sangre, pasaré de vosotros. Por eso es el concepto de pasar por alto. El ángel que había sido mandado a ejecutar los primogénitos, donde veía la sangre del cordero, aleluya, que iba a ser derramada en el futuro, ya estaba protegiendo aquí. Por ahí no puede tocar. De ahí es que se han inventado el asunto del ángel de la muerte, viene de ahí. ¿Okay? Vosotros estéis y veréis la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Este día os será en memoria, y anote eso, será en memoria. Lo que Cristo estaba haciendo era en memoria de esa fiesta, de ese sacrificio, de la salida del pueblo hebreo de Egipto. La Pascua. Cuando aparece que Él está institucionalizando, porque Él agarra un concepto del antiguo pacto y lo hace trascender al nuevo pacto. Y por eso Él institucionaliza la cena del Señor, pero la Pascua es aquí. Y fue el día que se conmemoraba la Pascua. Él lo que hizo fue que le pasó a la iglesia
la Pascua, pero con un estilo diferente. No quiere decir que sea el pedacito de galleta y la minúscula copa de vino. No, eso es un invento de los últimos años, pero no fue así al principio. Aleluya. Aleluya. Y este día os será de memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. El Señor instituyó la Pascua y le dijo que tenían que celebrarlo. Así que Israel duraba toda una semana celebrando la Pascua, comiendo panes sin levadura y comiendo parte del cordero que estaba simbolizando el cuerpo de Cristo y su sangre, que el Cristo luego lo explica. No hay manera de que pueda completar la predicación de hoy, pero me volaré a mí mismo para poder hacerlo. Y entonces, en el Evangelio según San Lucas, pasemos ahí al Evangelio según San Lucas, para observar el fenómeno que ocurre aquí. Dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id y prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Dios no improvisa, tiene un plan. Y ojo con eso, porque alguna gente cree que solamente somos nosotros los hijos de Dios. Y la gente cree que solamente los que andaban con Jesús eran los que servían a Dios. Había un siervo de Dios en esa ciudad que no andaba con Jesús y que había recibido la orden para que la Pascua se celebre en su casa. Aleluya. Así que no vaya usted a creer que usted es el único y que la única casa donde se alaba a Dios es la suya. No es así. Y que la única iglesia que sirve a Dios es esta. No se vaya a equivocar. Que Dios no es suyo. Suelte a Dios. Dios es universal, no particular. Y no solo lo va a bendecir a usted, sino a otro. Y tiene inconverso que ha seleccionado que lo bendice primero que a ti. Porque así es que Dios obra. Ese es su plan. Y elige inconverso inclusive, y se puede demostrar en la Escritura, para que bendigan a los hijos de Dios. Y es su siervo, porque está obedeciendo, aunque alguno dentro no obedezcamos. Al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguirle hasta la casa donde entrarle, y decirle al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Vayan y pregúntenle y díganle cosas concretas. ¿Dónde está el lugar preparado donde yo comeré con ustedes la cena? Se lo dice a sus discípulos. Me lo dice a mí, le digo, ¿en serio, maestro? Sí, ve a la calle tal, que allí te va a encontrar. Él tiene una experiencia con una congregación, porque los gentiles a veces no conocen la solemnidad de las cosas. Y entonces los gentiles, en el caso de la iglesia de Corinto, no sabían la solemnidad que llevaba la cena del Señor y hicieron todo un relajo de la cena del Señor. Y entonces el apóstol Pablo un día se sienta para trabajar con ellos y le escribe con el corazón abierto, llamándolo al arrepentimiento, al cambio de conducta, por la actitud incorrecta que tenían frente a la cena del Señor. Y entonces en el 11:17 dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Le quiero decir que no voy a alabarlos por el comportamiento que están teniendo, según lo que voy a escribirle, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reuní como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y subraya divisiones porque es parte de la predicación de la unidad del Espíritu. O sea, se reunían como iglesia, pero no estaban unidos en el Espíritu, sino que estaban divididos. Había
una división mental, había una división en la conducta, no estaban unidos entre sí a la hora de participar en una ceremonia solemne donde anunciaban que Cristo había sido entregado, que su cuerpo había sido molido y que su sangre había sido derramada, y que participaban de ese sacrificio y no lo hacían con respeto. Y entonces no lo voy a alabar por lo que le voy a decir ahora, así que prepárense. Y dice, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Y Pablo no dijo, en esta iglesia no hay. No, Pablo dijo, yo creo que en esta iglesia hay, dice. Sí, porque a veces el predicador, tratando de limpiarse, le dice a la congregación, y yo creo que en esta iglesia no hay. Pablo dice, y yo creo lo que me dijeron. O sea, yo sé que ahí hay gente que necesitan arrepentirse, que tienen una conducta desaprobada. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Y entonces le dice, porque es importante que entre ustedes se manifiesten diferencias. Que haya diferencia entre ustedes. Eso es interesante, le dice. Escuche lo que sigue. Usted lo tiene ahí. Vaya conmigo. Para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Pablo le dice, si no hay entre ustedes pleitos, si no hay quejas, si no hay celos, si no hay disensiones, entonces ustedes no se darán cuenta como iglesia quién es aprobado y quién es desaprobado. ¿Qué está diciendo? La manera en que resuelvan los conflictos demuestra quiénes son aprobados en el cielo y quiénes son desaprobados. Ojo con eso, anote ahí eso. Cuando usted tiene problema con alguien, usted se da cuenta si es aprobado por Dios o no, la manera en que lo resuelve. Pablo está diciendo eso. Si no lo resuelven al estilo bíblico, son impíos. Si lo resuelven al estilo bíblico, entonces son aprobados. La iglesia necesita saber quiénes son aprobados y quiénes desaprobados, y hay que esperar que le pisen el callo. Hasta que no le pisan el callo, nadie sabe quién es quién. Por eso el muchachito andaba detrás del pastor mientras el pastor estaba clavando los clavos. El niño decía, si él es pastor, él no puede hablar como mi papá. Yo quiero saber si él dice las malas palabras que se le salen a mi papá cuando se maja con el martillo. Aleluya. Porque si él dice como mi papá, entonces ese pastor es igual que mi papá. Y mi papá no conoce al Señor. Y por eso donde quiera que él estaba martillando, el muchachito andaba detrás. Muchacho, vete, quítate de ahí, que si el martillo se cae, te puede pasar. Pastor, yo todo lo que estoy esperando es que usted se maje el dedo. Yo quiero ver su reacción, pastor. Entonces, eso es lo que Pablo está planteando. Los que son aprobados resuelven los conflictos de otra manera. Dígaselo al mundo. Y esto es filosofía. No es malo que se peleen. No es malo que hablen uno de los otros. La situación está cómo resuelven esos conflictos. Porque ahí se demuestra cuáles líderes son aprobados y cuáles no. Aquellos que son capaces de arrepentirse y pedirle perdón en la cara y decirle, yo hablé mal de ti y me arrepiento de eso, porque me distraje y el diablo se comió mis caramelos. Eso es lo que está diciendo. Si no procede de manera correcta, entonces no es aprobado. ¿Alguien está aquí hoy? Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, le dice. Ustedes se reúnen a comer la cena del Señor, pero eso no es comer la cena del Señor. Eso ni fue lo que yo le enseñé, ni lo que nos enseñó Cristo, ni es lo que dice la palabra. ¿Qué diferencia hay de la cena del Señor de ese momento con la de ahora? Que se reunían a comer y la cena del Señor era un almuerzo. Pero ese almuerzo lo llevaba cada quien. Y usted sabe que hay gente que lleva langostas y camarones cuando hay un paseo y uno lleva pan con espagueti.
Y cuando usted ve que abren ese olor a langosta, que uno a veces ni la ha comido y se la comió fue alguna vez en alguna boda o en alguna invitación, y usted se le van los ojos y entonces levanta su langosta, le quita el caparazón y usted mirando y lo mira y él sabe que usted lo está mirando, pero no le brinda, porque lo que quiere es que usted se distraiga mirando ese plato. ¿Y quién va a querer comer espaguetis? De ahí es que él, en una conferencia, Eliezer nos estaba tratando de explicar qué es lo que pasa, cómo es que atrapan en las redes a los chicos, cómo nos atrapan a todos. Y entonces hablaba del niño que le enseñan la pizza y luego le entran en la boca la habichuela. Y él está viendo la pizza, pero se la quitan y le cambian la habichuela. Entonces, así celebraban la cena del Señor en una iglesia. ¿Usted se imagina? Usted cabizbajo, trajo su pan con espagueti, usted no da para más. Y entonces el que llevó la langosta, los camarones, se los retrega a usted en su cara. De que él realmente tiene más recursos que usted. Imagínese el que llevó un pavo horneado para compartirlo con su familia. Y entonces usted llevó una yuca con huevo. ¡Qué buenísima! Pero cuando uno ve el pavo horneado, el olor del pavo, cambien ese huevo de ahí. Lo más que usted quiere es que le den la salsita, aunque sea del pavo, para echarle la yuca. Entonces, mire, eso es doloroso. Y entonces el que se come el pavo levanta su muslo de pavo y le hace así delante de usted. Señores, eso lo hacían hermanitos y hermanitas en las reuniones de la iglesia cuando participaban de la cena del Señor. Por eso es que a Pablo le dicen, oye, esta iglesia está cogiendo fuego aquí. Esto no hay quien lo aguante. Aquí en esta iglesia hay de todo. Léase primera carta a los Corintios para que usted vea cómo el apóstol Pablo comienza. Ahí se dio de todos los rebús que se podían dar. Ahí todos se dieron. Y Pablo entonces llama la atención. Porque no es malo. Y ahí voy con la filosofía. Las cosas son. Y en las cosas malas se aprende. Entonces Pablo dice, no es malo que esas cosas se den. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Unos tienen hambre, otros se embriagan. Oiga, ya usted sabe. Llevaban unos añejados de qué sé yo cuántos años del barril o de la casa de qué sé yo quién. Uno de España, el otro de Chile, de la viña de fulano, de perencejo y de mengano. Y cuando descorchaban, a usted le llegaba el olor del vino y lo saboreaban. Usted sabe, como los expertos saboreaban con el propósito de llamar la atención a la gente y terminaban embriagados en la iglesia. Y cuidado con eso, porque las iglesias de hoy se bebe más que nunca. Y los creyentes, no hay un lugar donde pueden ir a hacer lo que quieran hacer. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Le dice, no le puedo alabar esa conducta. Y esa es la predicación. O sea, no podemos alabar la conducta reprochable. No es iglesia. Que al que más coopera le permitamos que hagan cosas que sean reprochables, porque se van para el infierno. Y ese no es el propósito de nosotros. El propósito de nosotros es guiar a la gente a Cristo. Indistintamente. Todos necesitamos arrepentirnos. Mayormente aquellos que tienen conducta visible. Y entonces el apóstol Pablo dice, no lo voy a alabar en esto. Eso es reprochable. Le dice. Y entonces, él sigue en el 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces le dice Pablo, ustedes están cogiendo esto a relajo, y esto no es un relajo. Le dice, si siguen haciendo lo que están haciendo,
ustedes se van a extraviar, se van a perder. No están sirviendo a Dios con esa conducta. Entonces le llama la atención. Observe que Pablo está llamando la atención justamente por la conducta que había allí. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa indignamente es culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Le está diciendo, cuando ustedes participan de esa manera en la cena del Señor, es como si ustedes usaran la lanza que utilizó el soldado romano para abrir el costado de Cristo. Y si ustedes no quieren abrir el costado de Cristo de nuevo, sean solemnes a la hora de participar. Entonces dice un cantante puertorriqueño, hemos vuelto a poner a Jesús en la cruz con nuestras actitudes. Eso lo dice él. Está interesante la frase. Tiene relación con esto. Mi actitud ocasionalmente puede hacer que yo lleve a Jesús a la cruz y le abra el costado con la lanza o pase los clavos por su mano. Y entonces llama la atención. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Le dice, pruébense a ustedes mismos. Le está diciendo, reflexionen, arrepiéntanse, pídanle perdón a Dios, busquen el rostro de Dios, no participen de la cena como si fuera un libertinaje. Guarden solemnidad al asunto. Esto también lleva a las congregaciones a establecer dogmas un poquito delicados. De hecho, tuve la experiencia de alguien que me dijo, yo tengo anotado los que no participaron de la cena del Señor, porque es una costumbre aquí. Yo le dije, espérate, a mí no me des esa lista, que yo no la necesito, yo no me voy a meter ahí. Eso hace que la gente no vayan a la iglesia cuando están peleados con el esposo o con el esposo. Pero es mejor reconciliarse antes de comer la Santa Cena. Es mejor pagarle al que usted le debe y si no decirle que usted le va a comenzar a pagar y hágale un abono y después participe y no se quede en la casa. Cuando hay Santa Cena hay gente que se queda porque no se quiere arrepentir. Sabe que no está bien y no quiere participar, pero no quiere que lo vean porque si lo ven le van a preguntar porque hay iglesias que hacen lista. Y yo le digo que aquí me la iban a entregar. Le dije, no, yo no quiero eso, yo no me meto en lío. El que no quiere participar es un asunto de él y Dios, yo no voy a perseguir a la gente. Oh, pero venga acá, ¿me va a meter en rojo a mí? ¿Y yo vine a pastorear para perderme? No, yo estoy salvo. ¿Yo voy a perseguir a la gente? No, es una decisión personal de cada quien. Ah, usted no comió la Santa Cena, mañana hay que llamarle a una reunión. Pero por Dios, es un compromiso personal. Ahora, lo que la palabra nos está enseñando es que nosotros nos examinemos. Pero observe algo muy interesante, que usted se examina con Dios, pero usted también tiene que examinarse con su prójimo. ¿No es mejor pedirle perdón a la gente que usted ha ofendido y participar de la cena del Señor que quedarse en la casa y no venir a la iglesia el día que está la cena del Señor porque usted no está preparado para comer? Razone conmigo, es mejor, porque usted no es salvo. Oye, el que está salvo no tiene una conducta apropiada. ¿Y entonces qué sería lo correcto? O que usted hable con la persona con que usted tiene problemas y usted se reconcilie. Usted está peleado con su mamá, usted está peleado con su supervisor del trabajo, usted está peleado con la esposa, con los hijos, entonces usted con los hermanos de la iglesia, porque dice el texto aquí, ya lo vimos, que eso es natural que esas cosas se den. Entonces usted debe reconciliarse, debe pedir perdón. Entonces, si usted no se baja, entonces la Escritura dice lo siguiente, en el Evangelio según San Mateo: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano. Oiga lo que dice. Entonces, ¿qué? La iglesia debería preguntarle a la gente antes de recibirle la ofrenda cómo está su condición espiritual. Debería. Pero no es bueno que lo hagan
porque la gente se van a sentir rechazado y excluido. Pero la Escritura lo manda a que no ofrende. Si tú tienes enemigos, no ofrende en la iglesia. Reconcíliate primero y después ofrenda. Si eso es con cosas sencillas, ¿qué sería la cena del Señor? No, vamos a reconciliarnos primero y después participamos de la cena del Señor. Entonces, ¿dónde usted abusa de la cena del Señor? Cuando usted no hace lo correcto. Usted le dijo al esposo de lo que iba a vivir o de lo que se iba a morir en la mañana. Usted tiene que llamarlo antes de participar de la cena del Señor y decirle: mi amor, y tú sabes que esa lengüita mía yo estoy tratando de doblegarla, pero tú has escuchado el corito. Yo estoy en esa lucha, yo estoy orando, es que no puedo. Perdóname, mi amor. ¿Y tú estás en la iglesia? ¿Y qué tú haces? Mi amor, el Señor está trabajando en mí, Él no ha terminado. Chancéame, perdóname. Entonces, pero usted no le va a pedir perdón para participar de la cena del Señor. No, usted le va a pedir perdón porque usted sabe que lo que hizo está mal. Y usted quiere estar bien con Dios y quiere estar bien con su esposo. O al hombre que se le zafó la lengua o la mano y empujó y amenazó. Y entonces viene a la iglesia: pastor, Dios le bendiga. Ay, santo. Y son los que más lengua hablan en las iglesias. ¿Es malo hablar lengua? Usted sabe que no, porque yo lo expliqué. Eso no es así. Eso el Espíritu Santo lo da y usted esté libre para hablarlo. Pero los que más hablan y más saltan, porque lo hacen por emoción, para venderle a la gente que están bien. Porque en la iglesia se ha vendido eso, que el que más salta es el más santo. Eso no es bíblico, pero la gente cree eso. Y cuando vienen a participar de la cena del Señor, vienen dando vueltas. Y todo el mundo: ay, santo, qué bendición. Quiero que me pegame de fulano. No te pegues, que te voy a impartir el espíritu de violencia. Es un verdugo. Entonces, no puede participar de la cena del Señor porque él no está bien con Dios. Y aunque pide perdón para que lo acepten otra vez y acercarse, sigue siendo un verdugo porque no se ha arrepentido. Entonces, el arrepentimiento es sumamente importante. Entonces, la cena del Señor, hay reglas, hay dogmas en las iglesias, y uno de los dogmas debería ser eso. Debería ser eso. Que la gente que va a participar de la cena del Señor, que tiene situaciones, comenzando por su familia, que tiene situaciones de deuda, que mala paga, que ha engañado a algunos hermanos, le diga: tú no puedes participar de la cena del Señor. Y que la iglesia le dé una carta para que él sepa que no puede participar. No que se la quite cuando pase, sino que antes le diga: en tu condición no puedes participar de la cena del Señor. Porque si tú participas, entonces tú estás generando más enemistad para con Dios y estás acumulando más situaciones. Y no debería. Aleluya. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí te recuerda que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y hay gente que dice: pero si es así, aquí hay mucha gente que no pueden ofrendar. No se trata de eso. Se trata del arrepentimiento. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario entre tanto que estáis en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Entonces le dice: pónganse de acuerdo, porque estar en desacuerdo, hay un problema de ley, de la ley hasta de la tierra. Y existe una figura en este país, señores, que se llama la injuria. Y en las iglesias la gente injurian y no saben que pueden caer presos, porque hay una figura en la Constitución: difamación e injuria se llama. Eso es peligroso. Aleluya. Y entonces aquí dice: no, ponte de acuerdo para que pueda ofrendar. Entonces, si va a participar de las cosas sagradas, necesita estar en condiciones para hacerlo, porque esto no se trata de apariencia, sino se trata de una relación con Dios de responsabilidad. ¿Qué sería lo recomendable? Que si suena la trompeta, yo me vaya. Pero ¿quiénes son los que se van? Los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que han sido regenerados por el Espíritu de Dios.
Y entonces, si yo soy salvo, ¿por qué yo no puedo participar de la cena del Señor? ¿Por qué no? ¿Por qué causa no? Si con esto estoy anunciando lo que Cristo hizo y estoy diciendo que yo soy partícipe del cuerpo de Cristo y que soy capaz de tolerar a mis hermanos, de participar unos con otros como el mismo cuerpo, de esa sangre que perdonó mis pecados, que me lavó, que me hizo nueva persona a través del Espíritu Santo, estar dispuesto para eso. Entonces, antes de participar de la cena del Señor, ¿qué sería lo correcto? Que yo me examine a mí antes de participar. Y que si mi situación es con Dios, le pida perdón. ¿Significa que si yo he ofendido a Dios no debo participar de la cena del Señor? Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia lo que dice es que te arrepientas, que te reconcilie, que pida perdón a Dios. No te dice que no participe. Porque la solución tuya no es dejar de participar. La solución tuya es la reconciliación con el Señor. Que si tiene problemas en tu casa o donde fuere, que tú comiences a ser una persona easygoing, dice lo americano, una persona fácil de tratar, de sobrellevar, una persona como tratable. Hay gente que son difíciles de amar, no se dejan amar. Entonces, dentro de las reglas o dogmas deberían estar establecidas esas reglas. Si no estás preparado, no te sientes como que puedes participar de la cena del Señor, nadie debería condenarte en la iglesia, ni nadie debería perseguirte porque tú no participes, porque es una decisión personal. Y nadie debe acusarte, ni te deben llamar a una reunión porque tú no participas. Lo que sí te deben explicar, lo interesante que es obedecer, porque es un medio de gracia. Y como la gracia te ha alcanzado y tú eres salvo, tú eres salva, es bueno que participe. Inclusive dentro de los dogmas de las iglesias está que primero la gente se bautice antes de. Y que si usted pertenece a otra congregación y usted va a esa congregación, usted diga, yo soy miembro de una iglesia, yo puedo participar aquí de la cena del Señor. Y en la iglesia, si tú eres creyente, te pueden decir que sí o te pueden decir no. Y así evita que alguien te la vaya a quitar. Yo no lo conozco a usted. ¿Dónde usted va con eso? Deme eso. Que usted vino aquí por primera vez, entonces es un rebú, un lío, una vergüenza que nadie puede pasar. Entonces usted, si no es de la iglesia, usted pregunta, yo soy creyente, soy bautizado, yo puedo participar aquí. Y entonces, ¿qué le van a decir a usted? No, que usted, que sí o que no. Si no, bueno, no participo. Ahora, si usted es de la congregación y usted está en algún proceso y usted siente que Dios lo ha perdonado y que usted se siente perdonado, nadie le va a quitar la cena del Señor porque usted es de la iglesia. Y esa es una libertad suya, que usted quiera participar. Y por eso el apóstol Pablo compromete, no al pastor que da la Santa Cena, sino a los hermanos que participan. A mí me compromete que le diga la verdad y a ustedes lo compromete que hagan lo correcto. Y entonces de esa manera podemos estar todos en paz. Así que es oportuno, hoy me pasé unos minutos, un día que uno se pase, eso también es bueno, porque se pone a prueba la desesperación por la que hemos venido. Voy a orar y así participamos de la cena del Señor. Señor, gracias hoy. Queremos darte la gloria y el honor a ti en el día de hoy. Gracias por darnos la oportunidad de estar en tu casa, de poder compartir la palabra, Señor. Mira que vamos a participar de la mesa sagrada, que nuestros corazones estén dispuestos para participar, que libremente podamos disfrutar de la bendición que trae consigo la obediencia a lo que tú has establecido, Señor. Gracias porque trabaja en nuestro ser, porque eres transformador, eres guiador, Señor, endereza lo torcido en nosotros. Gracias por habernos justificado, porque tenemos paz por medio de la justificación. Señor, gracias por tu paz. Honor y gloria a tu nombre. Gracias por cada uno de los hermanos que van a participar de la cena del Señor.
que podamos participar libremente, alegre, que tengamos capacidad para reconciliarnos unos con otros, para ser parte de la... Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.